Muy buenas tardes, bienvenidos a Rema. Les recuerdo que son muy amados. Así que qué gran privilegio y qué placer también que podamos estar aquí reunidos. Te recuerdo, mi hermano, que la gracia es un regalo, es un don de Dios. Es un regalo inmerecido, es favor de Dios inmerecido. La gracia de Dios no solamente te salva de la destrucción, no solamente te salva del infierno. La gracia de Dios trae para ti todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, todo lo que puedes necesitar en esta vida. Dios te lo ha dado por medio de su Hijo, por medio de la gracia. Te he dicho muchas veces que la gracia no es algo, sino que es alguien. La gracia es Cristo Jesús, y cuando estás en Cristo Jesús, cuando estás unido a Él, cuando recuerdas quién eres en Cristo Jesús, todo empieza a fluir de tu interior. Todo empieza a fluir de dentro de ti. ¿Por qué? Porque es algo que ya está dentro de ti. Es algo que Dios ha derramado por medio de su Espíritu. Es el poder de Dios dentro de ti. Es el poder del Espíritu Santo dentro de ti, quien provee, quien saca, quien manifiesta en ti lo que ya está ahí, lo que está dentro. ¿Cómo lo puedes sacar? ¿Cómo lo puedes ver en tu vida? ¿Cómo lo puedes percibir con tus sentidos? Cuando crees lo que Jesús ha hecho por ti, cuando crees en su obra, cuando crees en su palabra, entonces el fruto del Espíritu se comienza a manifestar. Entonces el fruto del Espíritu se comienza a revelar en tu vida. Y de ese fruto que el Espíritu saca dentro de ti o saca de ti, hay personas que comienzan a alimentarse de ese fruto. Cuando vives guiado por el Espíritu, entonces produces el fruto del Espíritu que Dios ha puesto de ti. Y cuando hay fruto en tu vida, entonces las personas pueden alimentarse de ese fruto, como un árbol que da fruto, y las personas pueden acercarse y tomar de ese fruto. Ese fruto es la paz, la alegría, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la alegría que no depende de las circunstancias, que no depende de lo que pasa alrededor. Sí, es la paciencia, el dominio propio, el hablar siempre con humildad, el hablar siempre de manera positiva, no criticar, no juzgar. Y cuando las personas ven ese fruto que es un árbol codiciable, ese fruto de un árbol o de una persona, hablando metafóricamente, de una persona que está muy raro, que está muy escaso, entonces las personas se acercan a probar de ese fruto porque lo desean. Sí, pero esto solo es producto del Espíritu Santo, solo es producto de la verdad en tu vida, solo es producto de la justicia de Dios en tu vida. Hay muchos árboles, en la vida hay muchos árboles, en la iglesia hay muchos árboles, refiriéndome a que hay muchas personas que probablemente aparentan tener hojas, aparentan tener fruto, pero cuando te acercas realmente no hay fruto. ¿Por qué? No es porque sean malas personas, no es porque sean hipócritas, sino que es porque no han recibido la justicia que viene de Dios. No han recibido la gracia, el favor de Dios. ¿Sí? Cuando una persona aparenta tener fruto, pero no hay fruto en ella, es porque ha estado intentando vivir por sus fuerzas, quiere agradar a Dios, de verdad lo hace de manera genuina, tiene un deseo de agradar a Dios, tiene un deseo de servir a Dios, pero es por su fuerza y no por el Espíritu. Es por lo que él puede hacer o ella puede hacer, pero eso nunca va a dar fruto. Puede tener apariencia de que es un árbol que da fruto, pero realmente no hay fruto. Sí, y el fruto no se da hasta que se manifiesta el Espíritu. Sí, y el Espíritu de Dios te guía a la verdad. El Espíritu de Dios te guía a la verdad. También el Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de gracia. Es un espíritu que se mueve, que actúa cuando tú confías en la gracia y te guía a la verdad. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, que es alguien, no algo, ¿sí? La gracia y la verdad que vienen por medio de Jesucristo,
El Espíritu Santo siempre te va a guiar a su gracia y a la verdad, a la gracia de Dios, al favor inmerecido. Y cuando tú vives de manera inmerecida, cuando tú vives por gracia, cuando tú recibes ese favor, entonces cuando recibes por gracia, el fruto se manifiesta para dar por gracia. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a levantar tu Biblia y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, los niños pueden salir, por favor. Adelante los chicos. Mientras los pequeños salen, te invito a que me acompañes a Segunda de Samuel capítulo 9, versos del 1 en adelante. Son algunos cuantos versículos, así que te pido que no te me distraigas, que si puedes seguirme por ahí en tu Biblia, en la pantalla, estaría perfecto. Segunda de Samuel capítulo 9, versos del 1 en adelante. Dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Verso 2. Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él le respondió: tu siervo. El rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Verso 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Verso 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Verso 11. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de casa de Siba eran siervos de Mefiboset. 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Muy bien, para entrar un poco en contexto con esta historia, Mefiboset, cuando tenía apenas algunos 5 años, su abuelo y su padre mueren en batalla. Israel estaba en guerra y su padre era un soldado y su abuelo era el rey. Así que estaban en guerra, estaban luchando, pero resulta que fueron asesinados, murieron. Los dos murieron
y como era costumbre, sus enemigos vendrían a aniquilar, a acabar con toda la familia del rey, sin dejar a ninguno. ¿Para qué? Para que después, en un futuro, nadie de la familia de ese rey pudiera levantarse, nadie pudiera contraatacar. Así que se acostumbraba a que cuando mataban a un rey, también acababan con toda la familia, con toda la descendencia. Así que la nodriza de Mefiboset, del pequeño Mefiboset, sabía muy bien esto, y por instinto, por cuidar al niño, por cuidar al pequeño, lo tomó en sus brazos y salió corriendo de ese lugar para ocultarlo, para esconderlo, para protegerlo. Pero mientras salía apurada a las carreras, corriendo, se tropezó, ¿sí? La nodriza se tropezó con el niño, así que lo dejó caer. La Biblia no especifica bien qué fue lo que pasó, por qué Mefiboset quedó lisiado de los pies, pero sí dice que lo dejó caer, y a partir de ahí, el pequeño Mefiboset no pudo seguir caminando, no pudo seguir andando, ¿sí? Así que te podrás imaginar cómo puede ser la vida de un pequeño como Mefiboset, de un niño que apenas a los 5 años, no obstante, habiendo perdido a su abuelo, a su padre, siendo un príncipe y tiene que huir porque querían asesinarlo, además de eso, su nodriza lo deja caer y queda tullido de ambos pies. Es decir, no puede caminar más. Yo me imagino que Mefiboset durante toda su vida ahora tendría que arrastrarse, que vivir arrastrándose. Durante toda su vida tendría que vivir dependiendo de alguien más. La escritura, acabamos de leer que Mefiboset estaba en un lugar llamado Lodebar, ¿sí? Lodebar significa no palabra, y Lodebar representa a un lugar de oscuridad, representa un lugar de escasez, representa un lugar de pobreza, representa un lugar triste, un lugar donde no hay palabra. Siempre va a ser un lugar que padece, un lugar donde hay sufrimiento, ¿sí? Ahora, Lodebar no solamente tiene que ser un lugar, también muchas veces nosotros estamos en Lodebar, muchas veces pasamos por Lodebar, ¿sí? Lodebar, como te decía, significa no palabra. Y muy constantemente, cuando no hay palabra en nuestras vidas, siempre hay ciertos sectores, siempre hay ciertas etapas, ciertos momentos en nuestras vidas donde pasamos por Lodebar, por ese lugar donde no hay palabra. Y entonces las cosas se empiezan a complicar, ¿no? Y alguna situación se comienza a poner oscura, alguna situación nos comienza a preocupar. Lodebar puede ser algún sentimiento que no puedo controlar, puede ser algún pensamiento. Lodebar puede ser algún momento de depresión, puede ser algún momento de tristeza. Lodebar puede ser algún recuerdo, puede ser un mal hábito, etcétera, etcétera, ¿no? Lodebar es ese lugar donde no hay palabra. Y cuando no hay palabra, las personas tienden a sufrir en ese lugar. Obviamente me refiero a la palabra de Dios, ¿sí? Y no obstante, Mefiboset, habiendo perdido a sus padres, ahora tiene que enfrentar el hecho de que hubo alguien que lo dejó caer y lo rompió, ¿sí? Lo rompió. Yo me imagino que quizás sus 2 piernas dejaron de funcionar, se rompió sus dos piernas, a lo mejor se pudo romper la cadera y ya no pudo caminar, al punto que quedó lisiado. No sé, pero llega un momento, dice la escritura, en que el rey David se acuerda del pacto que tenía con Jonatán. David y Jonatán, el padre de Mefiboset, tenían un pacto, ¿sí? Ellos tenían una amistad, ellos tenían una relación profunda que se basaba en un pacto. Era una amistad de pacto, no era una amistad común y corriente, no era una amistad
como la de cualquier persona, sino que era una amistad basada en un pacto, en un profundo amor. La Escritura dice que Jonatán amaba a David como se amaba a sí mismo. Que Jonatán amaba a David como se amaba a sí mismo. Y que le dio su túnica, que le dio su espada, es decir, le dio autoridad. Eran como hermanos. Había un amor muy profundo entre ellos. Por favor, acompáñame a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 18. Versos 3 y 4. Dice así: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Este pacto que tenía David con Jonatán representa el pacto que tenemos nosotros con Jesús. El pacto que tenemos por medio de Jesús, ¿sí? Este pacto de amor por nosotros. Sí, por eso la Escritura dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo, no puedes amar a Dios si no antes has recibido el amor de Dios, si no antes lo recibes. Así que la Escritura dice que Jonatán amaba a David como a sí mismo. Es decir, era una relación, era una amistad que tenían como un pacto. El mismo pacto que tiene Jesús con la iglesia, donde le da autoridad, donde les da la palabra, donde le da todo lo que necesitan, ¿sí? Donde les provee, donde le dice, ahora tú tienes autoridad. La misma autoridad que tenía yo, la misma autoridad que tenía Jonatán, se la pasa a David, ¿sí? Y lo hace como uno de él, lo hace un príncipe, lo hace como un príncipe. Era una relación de pacto. Y esto representa al pacto que tiene la iglesia con Cristo Jesús, en donde Jesús les da autoridad a la iglesia, en donde Jesús nos hace su cuerpo, ¿sí? Donde Jesús nos muestra su favor, nos muestra su gracia y nos dice, ahora tú eres un príncipe con Dios, ahora tú estás unido a Cristo Jesús, ¿sí? Pero este pacto es algo que muchas veces se nos olvida, o muchas veces olvidamos recibirlo, ¿sí? Muchas veces no lo entendemos o simplemente no creemos que Dios nos ame de esa manera. No somos conscientes del pacto, del sacrificio que Dios ha hecho por nosotros, de cuánto Él nos ha amado, de cómo llegando el tiempo, Jesús no rehusó a ir a la cruz, para que llegado el tiempo nosotros podamos estar unidos a Él, ¿sí? Así que es tiempo de salir de Lodebar, es tiempo de salir de ese lugar, es tiempo de que reconozcamos que estamos bajo un pacto de amor. Es tiempo que recibamos el favor de Dios, que es inmerecido, que recibamos su gracia. Por eso es que el título del mensaje del día de hoy es tiempo. Es tiempo. Es tiempo de tomar la decisión de manera determinante, ¿sí? El tiempo para Mefiboset había llegado. El rey se había acordado de Mefiboset. El rey recordó el pacto que tenía con Jonatán. Recordó el pacto que tenía con él y se acordó de él. Así que el rey preguntó, ¿habrá alguien de la casa de Jonatán a quien yo pueda mostrar misericordia de Dios? Y este es un punto muy importante, porque David no solamente dice, habrá alguien a quien yo pueda mostrar misericordia, sino que dice, habrá alguien a quien yo pueda mostrar misericordia de Dios. Es decir, no mostrar mi misericordia, no tratar de aparentar que soy un buen rey, una buena persona y que soy un rey misericordioso. No, sino que David sabía muy bien que todo lo que él había recibido había sido de Dios. David sabía muy bien que él se había equivocado. David sabía muy bien que él había cometido errores. David sabía muy bien que todo lo que él tenía no se lo merecía, pero él lo recibió. Él sabía que todo lo que había recibido venía de parte de Dios y que era un don, que era un regalo, que había sido por misericordia, que el favor de Dios estaba con él.
Así que David, al recibir ese favor de Dios, entonces dice, yo quiero dar ese favor. Habrá alguien en la casa de Jonathan a quien yo pueda mostrarle misericordia de Dios. Es decir, es un amor incondicional, ¿sí? Es un favor, es misericordia. No te condiciona, no te pregunta qué hiciste bien o qué hiciste mal. No, simplemente te lo da. Te lo da por el puro afecto de su amor. Y David y Jonathan tenían un pacto que estaba basado en el amor que se tenían el uno para el otro. Un amor sano, ¿no? Muchas personas por ahí han malinterpretado a David y Jonathan, haciendo creer que era un amor raro, ¿no? Pero realmente era un amor sano. Jonathan, David tenían sus respectivas esposas, tenían hijos, ¿no? Pero había una relación muy profunda. Así como Dios espera que tengas una relación con Él, una relación profunda que se basa en un pacto de amor, un pacto que Dios ha provisto. Así que David manda a llamar a Jonatán y dice, es tiempo, llegó el tiempo para Mefiboset. Llegó el tiempo, dije Jonatán, ¿verdad? No, eres Mefiboset. Llegó el tiempo para Mefiboset. Es tiempo de que salgas de ese lugar. Es tiempo que salgas de Lodebar. Ahora, ya conoces un poco la historia de Mefiboset. Él estaba tullido de ambos pies. Cierto día lo dejaron caer. Él dependía de las demás personas, vivía arrastrándose. Quiero imaginar que más allá de tener rota las piernas, lo que tenía roto era el corazón, ¿no? Perdió a sus padres, lo dejaron caer de pequeño. Algo se rompió, no solamente en su cuerpo, sino que además en su interior. Hubo algo que se rompió, hubo algo que estaba roto. Así que yo me imagino a un Mefiboset, conforme a lo describe la Biblia, que vivía en este lugar llamado Lodebar, que quizás era una persona que carecía de muchas cosas. Quizás era alguien que no era feliz, alguien que se la pasaba deprimido, triste, amargado, alguien que constantemente era humillado, alguien que al no poder caminar era la burla desde que era pequeño, la burla de sus amigos, etcétera, etcétera. No, podemos imaginar cómo podría haber sido la vida de un pequeño como Mefiboset. Pero ahora ya era grande y el rey se acordó de él. Y muchas veces en nuestras vidas, de la misma manera que como dejaron caer a Mefiboset, y de repente se escuchó un clac, como que algo se rompió, ¿no? Como que algo está roto. Muchas veces hay momentos en nuestras vidas cuando alguien nos deja caer, ¿no? O no necesariamente alguien nos deja caer, sino que alguien pasa alguna circunstancia donde algo se rompe, ¿no? Donde de repente pasa alguna situación y quedamos tullidos, no de las piernas, no de un brazo, sino del corazón. Y comenzamos a luchar contra eso y no nos deja avanzar y traemos esa carga y no nos deja seguir caminando, no nos deja salir adelante. Y esa situación puede ser como un cáncer que de repente empieza a abarcar, se empieza a expandir y empieza a contagiar diferentes cosas, diferentes circunstancias, diferentes áreas de nuestra vida. ¿Sí? De repente hay alguna situación, puede ser alguna enfermedad, puede ser alguna relación que se ha roto, puede ser alguna traición, puede ser algún problema familiar, perdiste el trabajo, no tienes ingresos, te traicionaron, jugaron contigo, etcétera, etcétera, ¿no? Un momento donde alguien te dejó caer y alguien se rompió. Y a partir de ese momento, tu vida no pudo seguir siendo la misma, tu vida no continuó siendo la misma. Ahora eso te está afectando y lo traes arrastrando. Y no sabes cómo salir de ahí, no sabes cómo salir de Lodebar, ¿sí? No sabes cómo puedes deshacerte de esa situación. Pero yo te quiero decir que es tiempo,
que es el tiempo de salir de cualquier cosa que tú traigas arrastrando. Es tiempo de salir del Lodebar. Es tiempo de salir de ese lugar que te está afectando y que está comenzando a afectar otras áreas de tu vida, que está comenzando a afectar a otras personas, a las personas que te rodean. Cuando debieras de dar fruto para ser de bendición, más bien lo que está pasando es que pudiera ser que las personas se comienzan a alejar, ¿no? Las personas se pudieran comenzar a alejar de ti. Las personas se pudieran comenzar a sentir intranquilos, no contentos, no a gusto, cuando están en tu presencia. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ti que necesita ser resuelto. Así que yo creo que es tiempo de dejar que Dios tome el control. Es tiempo de dejar que Dios tome el control de manera definitiva, de tomar esa situación y dejarla en el control a Dios, de manera completa, ¿sí? De manera total. Las personas durante mucho tiempo o siempre han intentado obtener la paz, la alegría, la provisión, la salud. Durante mucho tiempo han intentado obtenerlo basado en su esfuerzo, basado en su propia manera de pensar, basado en sus recursos, ¿sí? Durante mucho tiempo las personas se han esforzado demasiado por obtener la paz, por obtener alegría, por ser felices, ¿sí? Pero muchas veces los resultados son negativos. ¿Por qué? Porque no dejan que Dios tome el control de cada situación de una manera total. Así que yo hoy quiero decirte que es tiempo de que dejes a Dios el control total de tu vida. ¿Sí? La Escritura habla acerca de un hombre que era paralítico. ¿Sí? Todos los días este hombre se sentaba a las puertas del templo. Se sentaba en la puerta llamada La Hermosa, ¿sí? Y se sentaba en esa puerta a pedir limosna porque él no podía caminar. Era un hombre paralítico. Esta historia está en Hechos capítulo 3. Así que Pedro y Juan iban subiendo al templo para orar. Iban camino al templo, iban subiendo hacia el templo. Y este hombre estaba en la entrada del templo, ¿sí? Y era alguien paralítico, alguien que no podía caminar. Y todos los días se ponía ahí a pedir limosna. Imagino que todos los días estaba ahí pidiendo limosna, pidiendo una ayuda, ¿no? Para sobrevivir, para vivir de lunes a domingo, para que le alcanzara la semana, un poquito, ¿no? Con que me alcance. Así que Pedro y Juan lo ven y fijan su mirada en él y le dicen: míranos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en ese mismo momento lo tomaron de la mano y se levantó. Sus pies, sus tobillos, sus rodillas se afirmaron, ¿sí? Y él comenzó a brincar, comenzó a saltar, comenzó a dar gloria a Dios. Y dice la Escritura que entró al templo dando gloria a Dios. Ahora, el que este hombre estuviera a las puertas del templo no es un dato menor, ¿no? Muchas veces estamos ahí a la puerta, ni adentro ni afuera, ¿no? A la puerta, como quien dice, ahí estorbando nada más, ¿no? No estamos ni adentro ni afuera. No decidimos si meternos o salirnos. Y ese es un estado en la vida del ser humano. Es un estado del alma, es un estado que muchas veces nos encontramos en el corazón, ni afuera ni adentro, indecisos, confusos, no sabemos qué hacer, no sabemos por qué pasa esto, ¿sí? Y como te decía, es el tiempo de dejar el total control. Este hombre recibió la gracia, recibió el favor. Era el tiempo de que ese hombre que estaba paralítico, era el momento, era el tiempo en el que él recibiera la gracia de Dios por medio de Pedro y por medio de Juan. Y cuando él la recibe, entra al templo, no duda, entra y da gracias y daba gloria a Dios, ¿sí? Así que ese es el tiempo de entregar el total control. Es el tiempo de dejar el control y depender de su favor, depender de su gracia, depender de su obra, depender de su palabra. Es el momento de salir del Lodebar, de entregar todas las cargas que has traído del pasado,
¿sí? Es momento de superar cualquier error que has cometido. Es momento de olvidarlo. La Biblia dice que Dios se olvida de tus errores, se olvida de tus pecados, se olvida de tus pasados, los echa al fondo del mar y nunca más los vuelve a recordar. Así que, ¿por qué tú y yo tendríamos que recordarlo si Dios no lo recuerda? Así que la clave está ahí, la clave está en recibir esta misericordia, recibir el favor de Dios, ¿sí? Tú recuerdas también otra mujer que se le llegó el tiempo. Llegó el tiempo de ser libre. Llegó el tiempo donde de que ella recibiera de manera total, de manera completa, la misericordia y el favor de Dios. ¿Sí? Era el tiempo de que ella se deshiciera de su pasado, se deshiciera de sus cargas y pudiera vivir de una manera plena, pudiera vivir la vida en abundancia que Jesús prometía. Y me refiero a la mujer que es conocida como la mujer samaritana. Esta mujer todos los días iba a sacar agua del pozo, pero iba a un horario diferente al que iba el resto de las mujeres, ¿sí? Ella iba a un horario diferente. Ella no quería, le costaba quizás relacionarse con las demás personas. Me imagino que quizás era una mujer que tenía mucha inseguridad, ¿sí? Se sentía avergonzada, se sentía insegura. No le gustaba relacionarse mucho, no le gustaba compartir tiempo con las demás personas porque se sentía insegura, porque creía que era la burla, que era el hazmerreír. ¿Por qué? Porque era una mujer que había tenido 5 maridos y con el que estaba no era su marido, ¿sí? Era una mujer que había tenido 5 esposos y con el que ahora estaba no era su esposo. Así que ella definitivamente necesitaba recibir la gracia de Dios, necesitaba recibir el amor de Dios, necesitaba saber que era especial, que era importante, ¿sí? Necesitaba dejar las cargas de su pasado, ¿sí? Necesitaba dejar de arrastrarse, de ir de lunes a domingo arrastrándose, sobreviviendo. Así que Jesús sabía que había llegado el tiempo para ella. Así que Él la espera en ese pozo. La espera en ese pozo, sabiendo que ella llegaría ahí y lo que ella necesitaba. Así que seguramente tú recuerdas bien la historia de esta mujer y cómo le llegó su tiempo. Y cómo después de tener una plática con Jesús y de recibir su gracia, ella va y corre al pueblo y dice: vengan a ver, hay un hombre que me ha dicho todo acerca de mí. ¿No será este el Mesías? Sí, podemos ver que ella iba todos los días a una hora diferente a donde todas las mujeres, a la que todas las mujeres iban a sacar agua del pozo. Y esto puede ser porque era una mujer que se sentía que todo el tiempo estaba en la boca de los demás, que todo el tiempo era señalada, era avergonzada, era acusada, las personas hablaban mal de ella, era criticada, era juzgada. Así que una persona así siempre, inevitablemente, anda por la vida con inseguridad, temerosa, pensando que ya todo se trata de ella, que ya todo le están hablando a él o a ella, porque en este caso es el ejemplo de una mujer, pero también pasa con los hombres, ¿no? También muchas personas pueden alejarse, pueden irse, pueden dejar a sus familias porque se sienten avergonzados, porque no se sienten respetados, porque se sienten criticados, porque se sienten ofendidos, porque toda la familia habla mal en contra de esa persona, los critica, los juzga. Así que una persona así no se va a sentir a gusto en un lugar, ¿sí? Se va a sentir temeroso, se va a sentir juzgado, se va a sentir inseguro, insegura. Así que esta mujer, después de hablar con Jesús, va y dice: vengan a ver. Pareciera que ya no había más pena, pareciera que ya no había vergüenza. Ahora ella va y les dice a los demás: vengan a ver, hay un hombre que me ha dicho todo acerca de mí. ¿Sí? Yo creo que esta mujer recibió el regalo de la no condenación, recibió el regalo
de Jesús. Es decir, es como si ella dijera, vengan a ver a este hombre que me ha dicho todo acerca de mí y no me ha juzgado y no me ha condenado. Vengan a ver, vengan a escuchar a este hombre que ha dicho todo acerca de mí, que conoce todo acerca de mí y aún así me ama y aún así me acepta. Siendo que él es judío y yo samaritana, aún así él me ha mostrado su gracia, me ha mostrado su aceptación, me ha mostrado su misericordia. ¿Sí? Y a partir de ese momento esa mujer fue liberada de su vergüenza. A partir de ese momento esa mujer pudo empezar a disfrutar la vida, ¿sí? Porque recibió esa agua viva. También tú recuerdas que durante mucho tiempo el pueblo de Israel estaba siendo atemorizado por un gigante llamado Goliat. Durante 40 días seguidos, todos los días salía este gigante y retaba al pueblo de Israel. Y les decía, no necesitan pelear todos, manden a uno, a su guerrero más valiente a que pelee conmigo. Si ese guerrero me vence, nosotros serviremos a ustedes. Si yo lo venzo, ustedes nos servirán a nosotros. Así que el pueblo de Israel estaba atemorizado. Ya venía durante 40 días llenos de temor, siendo amedrentados, siendo avergonzados por este gigante. Y eso muchas veces, o más bien, Goliat representa esos gigantes que nosotros dejamos que se crezcan en nuestras vidas. Esos gigantes que dejamos que constantemente nos atemoricen. Esos gigantes de los que constantemente estamos huyendo, ¿sí? Y si seguimos huyendo, pues es algo que va a seguir, que no va a parar, que no se va a terminar, ¿sí? Cuando lo único que hacemos es huir, solo estamos alargando el sufrimiento, solo largamos. Muchas veces no queremos enfrentar cosas en nuestras vidas. Muchas veces no queremos enfrentar o queremos simplemente ignorar y hacer de cuenta que eso no está pasando, que eso no me sucedió, que eso ya no me afecta, que eso no está lastimando a mi familia, a las personas que me rodean. Y lo ignoramos, pero es un gigante que se comienza a hacer más y más grande y todo el tiempo está ahí. Todo el tiempo está hablando, todo el tiempo te está llenando de temor, te está haciendo sentir mal, está detrás de ti, te está amedrentando. Así que durante 40 días seguidos, este gigante salía y los retaba, los humillaba. Pero llegado el momento, llegando el tiempo, Dios proveyó de un pequeño pastor de ovejas que derrotó a ese gigante con una piedra y una honda. ¿Sí? Tú sabes muy bien esta historia. Es la historia acerca de la pelea que hubo entre David y Goliat. Y cómo David derrotó el gigante y le cortó la cabeza. Y precisamente eso es lo que tenemos que hacer. Es que llegó el tiempo de que le cortes la cabeza a ese problema que has traído arrastrando. Llegó el tiempo de que cortes de tajo con esos pensamientos que solamente te están lastimando, te hacen sentir mal. Llegó el tiempo que cortes de raíz ese pasado que no te deja avanzar y que recibas lo que Dios ha hecho por ti, que recibas lo que Dios tiene para ti, que recibas lo que Él te ha dado por medio de Cristo Jesús, que recibas su favor, que recibas su gracia. También el tiempo llegó para Mefiboset. Así que el rey le mandó a llamar y dice, ha llegado el tiempo, Mefiboset, que dejes de arrastrarte, que dejes de estar en ese lugar tan triste, tan deprimente. Llegó el momento de que te olvides de tu pasado. Olvídate de que alguien te dejó caer. Olvídate de que alguien te dejó caer, de que algo está roto dentro de ti, ¿sí? Llegó el tiempo de que vivas como quien tú eres, como un príncipe, como un hijo del rey, y comerás a mi mesa todos los días, ¿sí? Así que cuando intentas obtener la paz, la alegría, cuando intentas obtener la restauración para cualquier problema por medio de tus fuerzas, por medio de tu habilidad, por medio de tu propio razonamiento, por medio de tu capacidad, siempre el resultado probablemente no va a ser muy favorable, ¿sí? Te vas a cansar, probablemente
es algo que va a seguir ahí, es algo que va a estar constante, es algo que no te va a dejar en paz. Pero cuando intentas obtener algo que solo Dios puede darte, cuando intentas obtener algo que solo Dios puede darte, como esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como la alegría que no depende de las circunstancias, ¿sí? O cualquier otra situación, alguna herida del alma, cuando intentas sanarlo conforme a tu propio conocimiento, conforme a tu propia habilidad, lo que sucede es que ese problema solo se hace más grande, que esa herida solamente se hace más grande, ¿sí? Se vuelve cansado, se vuelve más pesado. Así que, llegado el tiempo también, Jesús fue a la cruz. Llegado el momento, Jesús no rehusó ir a la cruz, ¿sí? Hubo un tiempo que Él comenzó a decir que tenía que padecer, que tenía que sufrir, que tenía que ser sacrificado. Hubo una persona, Pedro, que intentó decirle: ¿sabes qué, Señor? No, tú no tienes que ir a la cruz. Jesús no se negó, aún sabiendo el sufrimiento que iba a pasar, porque Él sabía que llegaría el tiempo, que tenía que llegar ese tiempo para que tú y para que yo seamos liberados, para que tú y que yo seamos libres. Jesús no rehusó, llegado el tiempo, ir a la cruz, para que ese momento también fuera el tiempo de tu libertad, de tu sanidad, de tu restauración, ¿sí? Así que cuando intentamos obtener lo que solo Dios puede darnos, no va a haber fruto, ¿sí? Sino que van a ser obras muertas, van a ser esfuerzo que no tendrá ningún fruto, esfuerzo que no tendrá ningún resultado. Una obra muerta es como lo que hizo Sara y Abraham. Dios les prometió que les daría el hijo de la promesa, ¿sí? Dios les prometió a Isaac. ¿Y qué hizo Sara y Abraham? ¿Qué hicieron ellos? Lo que hicieron fue intentar ayudar a Dios, intentar obtenerlo basado en su propio razonamiento, en lo que ellos pensaban, en lo que ellos creían que podrían hacer, ¿sí? Así que lo hicieron de una manera incorrecta y eso fue una obra muerta. Una obra muerta fue lo que hizo el rey Saúl, donde aparentaba ofrecer un sacrificio por amor a Dios, donde aparentó ofrecer un sacrificio, holocausto a Dios, ¿sí? Entonces, pero realmente él lo hizo porque la orden fue para él: deshazte de todo, tienes que acabar con todo. Y él quiso quedarse con lo mejor y aparentemente su intención era buena, ¿sí? Él quería, y él le dijo al profeta Samuel, le dijo que ofrecería holocausto para Dios, que por eso no había hecho lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque él le ofrecería holocausto. Esas son obras muertas, cuando tú intentas hacer las cosas a tu manera, cuando tú intentas hacer las cosas como crees. ¿Alguna vez te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces hacer obras muertas. Muchas veces he tenido obras muertas donde lo que yo hago no es basado en lo que Dios me ha dicho, sino en lo que yo pienso, en lo que yo me imagino. Y yo creo que eso nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Eso nos pasa a muchos de nosotros y decimos: lo voy a hacer así porque al cabo que no creo que esté mal, no creo que Dios se moleste, y nos justificamos en nuestra mente con aparentes buenas motivaciones. Nos justificamos con motivaciones que aparentemente son buenas para hacer algo a lo cual Dios nos llamó a hacer, o para hacer algo que no tenemos que hacer, pero para justificar lo que yo deseo hacer, lo que yo quiero hacer y como yo lo quiero hacer. Muchas veces en nuestra misma mente nos autojustificamos y decimos: no creo que esté mal, no creo que Dios se enoje, al cabo pues es que la situación está así, así que no creo que esté mal que lo haga de esta manera, ¿sí? Y nos alejamos de lo que Dios ha dicho. Es decir, entramos al Lodebar, al lugar donde no hay palabra, al lugar donde yo vivo por lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Y esas siempre son obras muertas, ¿sí? Por favor, acompáñame a Marcos capítulo 11.
Marcos 11, versos del 12 al 14. Marcos 11, del 12 al 14, dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viéndole de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Verso 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. La historia muestra que Jesús tenía hambre, ¿no? Él iba camino a Jerusalén y Jesús tenía un poco de hambre. Así que a lo lejos ve una higuera y lo vio que tenía hojas. Así que se acercó para ver si había fruto en ella. Y al momento de acercarse se dio cuenta que no había fruto. Y lo que hizo fue maldecirla, maldijo a la higuera. Al día siguiente, cuando pasaron ese mismo lugar, sus discípulos vieron que esa higuera se había secado desde la raíz. Se había secado por la palabra de Jesús, por lo que Él había dicho. Y recién cuando yo leía estos versículos decía, pero ¿qué culpa tiene la higuera? ¿No? ¿Qué culpa tiene la higuera de que... pues de no tener frutos? ¿Qué culpa? ¿Por qué Jesús actúa de esa manera? ¿Por qué hace que se seque desde la raíz? ¿No? Y me di cuenta que se supone que cuando una higuera tiene hojas es porque debe de tener fruto, ¿sí? Se supone que cuando una higuera tiene hojas es porque debe de tener fruto. Hay una historia muy relacionada a esto, que es cuando Adán y Eva desobedecen a Dios. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, se dan cuenta de que están desnudos. Y al darse cuenta de que están desnudos, intentan cubrirse con hojas de higuera, ¿sí? Intentan cubrirse con hojas de higuera. Pero Dios les dice, no, chicos, esa no es la manera de ser justificados. Esa no es la manera de cubrirse. Esa no es la manera de cubrir su desnudez. Y Dios les diseña. Pueden ver el amor de Dios. Muchas personas leen esta historia y creen que Dios está enojado con Adán y Eva y los regaña y los castiga. No, pero Dios los ama y Dios les diseña ropas con piel de animal. Es decir, tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber sido derramada sangre para que Dios cubriera con piel de animal la desnudez de Adán y Eva. ¿Sí? Las hojas de higuera o la higuera representan al ser humano, cómo constantemente intenta autojustificarse, autojustificar sus errores, autojustificar sus fallas, autojustificar sus faltas, cómo intenta cubrir su desnudez basado en su esfuerzo, en su sacrificio, con aparente fruto, donde aparenta tener un buen fruto, donde aparenta tener hojas, donde es un árbol que aparenta tener hojas, pero que realmente no es fruto. ¿Por qué? Porque cuando intentas justificarte, autojustificarte con tus fuerzas, con tus medios, no es guiado y no es basado por el poder del Espíritu de Dios que está dentro de ti. Cuando no dejas que el Espíritu Santo tome el control y sea Él quien te guíe, sea Él quien te lleve, sea Él quien te dirija, entonces no habrá fruto. Porque el fruto es el resultado del Espíritu y las obras es el resultado de tu carne. El fruto es resultado de tu espíritu y las obras son resultado de tu carne. Y estas obras Dios no las toma en cuenta. Son obras muertas para Dios. ¿Por qué? Porque no son resultado del espíritu, no son el resultado de lo que crees, no son el resultado de confiar y de creer en el favor de Dios, en su gracia, en Jesús, en lo que Él te ha dado, en lo que Él ha hecho por ti. ¿Sí? Entonces, la autojustificación, la apariencia, es algo que Jesús maldijo. La justificación, la apariencia, es algo que Jesús maldijo y dice que nunca nadie vuelva a comer de ti. Que nunca nadie vuelva a comer de ti. Es decir, que nunca nadie intente justificarse. ¿Sí? Son palabras de Jesús para ti y para mí.
nunca nadie vuelva a intentar justificarse basado en su propio esfuerzo. Nunca nadie intente justificarte. Has sido justificado por parte de Dios. Hubo un sacrificio, se derramó sangre y Dios te cubrió con la sangre de Jesús. No tienes que cubrirte con hojas de higuera, no tienes que aparentar tener un buen fruto, no tienes que aparentar tener buenas obras, ¿sí? Has sido justificado. Deja que el fruto del Espíritu se manifieste dentro de ti. Deja que el fruto del Espíritu se manifieste. No intentes autojustificarte. No intentes ocultar tus errores. No intentes ocultar tus fallas. No te sientas avergonzado. No te sientas condenado si fallaste. No te sientas condenado por tu pasado. Por eso, una de las razones de la que has recibido la gracia, el amor de Dios, es cuando no te avergüenzas de tu pasado, cuando no te avergüenzas de lo que hiciste, cuando puedes hablar tranquilamente, cuando puedes hablar sin temor de lo que pasó en el pasado. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos avergonzarnos de muchas cosas que pasaron que sucedieron en el pasado. Yo recuerdo que los primeros días que yo venía a la iglesia, yo no confiaba en nadie. Yo no podía acercarme a nadie y contarle algo de mi vida, contarle alguna situación que estaba pasando, contarle algo malo que haya hecho, abrir mi corazón y decirle, ¿sabes qué? Yo he hecho esto, esto y esto, yo he sido así, 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 ¿sí? Pero cuando recibes el amor de Dios, entonces sabes que has sido justificado, sabes que has sido perdonado, sabes que no tienes por qué sentirte avergonzado, que no tienes por qué sentirte condenado. No tienes por qué avergonzarte de los errores del pasado. Si quieres vivir pleno, si quieres vivir feliz, necesitas cortar con eso, ¿sí? Y eso te coloca en una posición diferente en tu vida. Eso te para de manera diferente. Eso te hace una persona segura. Como le pasó a la mujer samaritana. Una mujer temerosa, alguien que se escondía, alguien que se ocultaba, alguien que se sentía acusado. Ahora, esa mujer era una mujer segura de sí mismo. Una mujer que fue y les dijo, vengan a ver a este hombre, ¿sí? Que ahora podía relacionarse con las personas, podría andar sin temor, sin vergüenza, no le importaba lo que los demás pensaran de ella, ¿sí? Así que llegó el momento, llegó el tiempo, es el tiempo de entrar al templo, es el tiempo de dejar que Dios tome el control completo de tu vida. Es el tiempo de dejar que el fruto se manifieste, que el fruto del Espíritu que está dentro de ti se manifieste. Y eso sucede cuando confías en el amor de Dios, cuando pones tu confianza en el amor de Dios, cuando pones tu confianza en Él y dejas de un lado lo que sientes, lo que ves, tu propia opinión de creer, y si piensan esto de mí, y si me critican, y si me juzgan, ¿sí? Sino que liberarte completamente de la opinión de los demás y depender únicamente de lo que Dios ha dicho de ti. La autojustificación siempre va a aparentar tener fruto, pero realmente es algo en el cual no hay fruto, ¿sí? Jesús se acercó, vio la higuera y vio que tenía hojas y se acercó para tomar un poco de él, pero se dio cuenta que no había fruto. Así que eso se llama autojustificación. La autojustificación es intentar querer obtener algo que ya tienes, querer obtener algo que ya es tuyo, querer ganar algo que Dios ya te ha dado, que ya te pertenece, y quererlo ganar, ¿sí? Muchas veces a lo largo de nuestra vida solemos ser como esas hojas de higuera que aparentamos aparentemente a que hay fruto, ¿no? Aparentemente tener una buena vida espiritual, aparentemente ser un buen cristiano, pero solo tú sabes lo que realmente está pasando en tu habitación. Solo tú sabes lo que realmente está pasando dentro de ti, ¿sí? Y hasta que no se resuelva eso, es cuando el fruto del Espíritu se podrá manifestar. Hasta que no resuelvas eso, es cuando el fruto del Espíritu realmente puede manifestarse a través de tu vida. Y como te decía al principio,
serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. No como un árbol que está en Lodebar, un lugar donde no hay palabra. ¿Sí? Cuando dejas que el Espíritu que te guía a la verdad, cuando dejas que el Espíritu de gracia se manifieste en tu vida, entonces el fruto empieza a revelarse, el fruto empieza a mostrarse y las personas comienzan a ver que es un fruto codiciable, ¿sí? Que es un fruto muy raro, un fruto que no se ve muy comúnmente. Así que las personas van a querer tomar de ese fruto y decir, yo quiero, yo deseo ese fruto. ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo es que esa persona es así? ¿Cómo es que si era esto? ¿Cómo es que si hizo esto, ahora es así? ¿Sí? Pero eso sucede hasta que te liberas de la autojustificación. Cuando te liberas del pasado, cuando te liberas de la condenación. Y la manera en que haces eso es recibir en abundancia la gracia y el don de la justicia. Cuando recibes en abundancia la gracia de Dios, el don de la justicia, cuando te dejas, cuando recuerdas que hay un pacto de amor entre Dios y tú, entre Jesús y tú, cuando recuerdas que eres parte de un pacto. Así que cuando recuerdas que Dios te ha mandado a llamar, que eres un hijo del Rey, que puedes sentarte a la mesa con Él todos los días. A mí me motiva mucho y causó mucho impacto cuando leí en 2 de Samuel, por favor, 2 de Samuel capítulo 9, el verso 13, el último versículo, el verso 13, me gusta mucho cómo Dios remata este capítulo al final, cómo Dios muestra. Yo creo que esas palabras están puestas ahí de una manera intencional, de una manera específica, puestas ahí con mucho tacto para que tú y yo podamos entender lo que Dios quiere decirnos. 2 de Samuel 9, verso 13. Dice así en el verso 13: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Y estaba lisiado de ambos pies. Esto significa que no importa tu pasado, no importa tus errores, que no importa aquello que algún tiempo te avergonzó, que no importa aquello de lo cual pudieras avergonzarte del pasado, que no importa si estás lisiado de ambos pies, si tienes una herida en el alma, si hay cosas que no has superado, si hay cosas que no has podido vencer, aún así puedes sentarte a la mesa, ¿sí? Dice el verso 13 que Mefiboset se sentaba a la mesa, comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Es decir, que eso que él tenía no era una limitación para el rey, para que él pudiera sentarse a la mesa. ¿Por qué? Porque él tenía un pacto con Jonathan, ¿sí? Y tú y yo tenemos un pacto con Dios, un pacto basado en la sangre de Cristo, y esa sangre nos hace sentarnos a la mesa del rey, sin importar tus errores, sin importar qué es eso que no has podido superar, sin importar qué es aquello que te avergüenza. Pero cuando tú te sientas a la mesa del rey, entonces todo empieza a desaparecer. Cuando comienzas a darte cuenta que eres como uno más de sus hijos, como uno más de sus hijos, que no hay diferencia entre el hijo mejor portado del rey y tú, que tienes muchos defectos, que tienes muchos errores. Cuando te das cuenta que el rey no hace diferencia, que él te ama por igual, que puedes sentarte a la mesa, que puedes acercarte, entonces todo eso comienza a desaparecer. Cuando recibes la abundancia de gracia, cuando recibes el regalo de la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús, entonces tienes la autoridad
tienes el poder por medio del Espíritu de Dios que está dentro de ti para reinar en esta vida, para vivir como un príncipe, para vivir como un hijo del rey. Tienes el poder, tienes la autoridad. Así como Jonatán le entregó su capa, le entregó la espada, le entregó su talarte a David. Es decir, diciendo, ahora tú eres uno como yo, tú eres como yo, ahora tú eres un príncipe. Le da la autoridad. De la misma manera, Dios nos da autoridad en Cristo Jesús. Nos dice, ahora tú eres mi hijo. Eres como Cristo Jesús en este mundo. Así como Él es, tú eres en este mundo. Sí, te da la autoridad, te da su paz, te da su gozo, te da la alegría, te da todo lo que pertenece a esta vida y a la piedad. Y lo que tienes que hacer es sentarte a la mesa y recibirlo. Sí, no intentes ganarlo, no intentes justificarte, no intentes merecerlo, no intentes aparentar que eres un buen creyente, que eres muy espiritual, que haces las cosas bien, que tú sí obedeces, que tú sí eres fiel, que tú sí haces eso, que tú sí haces aquello. ¿Por qué? Porque Jesús ha dicho, nunca nadie vuelva a comer de la autojustificación. Nunca nadie vuelva a tomar de las apariencias, ¿no? Acércate con un corazón puro y sincero a Dios. Juan, por favor, Juan capítulo 15, verso 5. Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo, estoy por terminar. Juan 15, verso 5. Dice así: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Verso 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanecer en mi amor. La manera en que puedes salir del Lodebar, la manera en que puedes vencer a cualquier gigante que se haya levantado en tu contra, la manera en que puedes superar cualquier vergüenza, la manera en que puedes superar cualquier condenación, cualquier pasado, cualquier error, es permanecer en el amor de Dios. Dice el verso 9 en Juan 15: como el Padre me ha amado a mí, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Permanece en el amor de Dios. Permanece recordando que Dios te ama, que Dios ha entregado a su Hijo, que Él te ha justificado, que Él te ha santificado, que Él vela por ti, que Él va delante de ti, que puedes acercarte confiadamente al trono de su gracia, que eres muy amado, muy favorecido por Dios. Recuerda que el Espíritu Santo está dentro de ti, que el poder de Dios, que Dios te ha dado su autoridad, que Dios te ha provisto todo lo que necesitas por medio de su Espíritu, el Espíritu de gracia. Es un Espíritu de gracia, un Espíritu sensible, un Espíritu tierno, un Espíritu amoroso, un Espíritu que no espera que hagas nada a cambio de ello, sino que confíes, que descanses, que entres en ese reposo, que puedas confiar que Él tiene el control. ¿Sí? Lo único que tienes que hacer es agradecer, es permanecer en ese amor y decir: Señor, yo sé que no lo merezco, pero te doy gracias, porque ha sido por el puro afecto de tu voluntad. Señor, yo sé que es algo que no merezco, yo sé que el perdón que me has dado es un regalo inmerecido, pero lo recibo, lo acepto, lo quiero, lo deseo. Recibe en abundancia la gracia de Dios. Permanece en su amor, llénate de su amor, toma de su amor. Recuerda quién eres en Cristo Jesús y siéntate a la mesa con Él. Amén.
Así que ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie y que le des gracias a Dios, porque ha llegado el tiempo de salir. Ha llegado el tiempo de ser liberado. Ha llegado el tiempo de que vivas de una manera plena, de una manera abundante, que te deshagas de la culpa, de la condenación, que te deshagas del pasado, que permanezcas en el amor de Dios y recuerdes quién eres en Cristo Jesús. Recuerda lo que Él ha hecho por ti. Recuerda que eres un hijo amado de Dios. Recuerda que eres provisto, que eres justo, que eres santo, que la bendición, el favor de Dios está sobre ti, porque Él te ha ungido. Tienes el Espíritu de Dios, y si tienes el Espíritu de Dios, eres alguien que está ungido. Has sido ungido por Dios, y tú puedes hacer todo aquello que Dios dice que puedes hacer. Puedes ser libre, puedes ser amable, puedes ser una persona llena de paz, ¿sí? Puedes ser seguro, segura de ti. Puedes tener éxito, puedes ser de bendición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás ungido para hacerlo. Dios no juega, Dios no bromea contigo. Si te dice que puedes hacerlo, si te dice que eres, es porque lo eres. Es porque puedes hacerlo. No es como que Dios te da algo y te dice, vamos, hazlo, y Él sabe que no puedes hacerlo y se burla de ti. ¿Sí? Y por acá por atrás se ríe porque no puedes hacerlo. No, si Él ha dicho que puedes hacerlo, es porque puedes hacerlo. Permanece en su amor, permanece en su gracia. Recuerda quién eres en Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque ha llegado el tiempo. Llegó el tiempo en el que muestras tu amor, tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has traído vida y vida en abundancia. Gracias, Padre, porque tu deseo es que seamos felices. Porque tu deseo es que seamos libres, que vivamos llenos de paz, llenos de gozo, seguros, confiados en este mundo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza en los momentos de angustia. Gracias, Señor, porque hoy podemos acercarnos confiadamente, sin fingir, con un corazón sincero delante de ti. Gracias, Señor, porque no tenemos que aparentar delante de nadie. Gracias porque no tenemos que justificar nada, sino que tú lo has justificado todo. Gracias, Señor, porque no tenemos que aparentar una falsa espiritualidad. No tenemos que aparentar, que quedar bien con nadie. Porque tú nos has acercado a ti por medio de tu amor. Porque tú nos has justificado. Porque lo que tú dices es lo que importa. Y viviremos por ello. Viviremos por tu palabra. Viviremos por lo que tú dices. Viviremos por tu amor. Y permaneceremos en tu amor. Y estamos seguros que daremos mucho fruto. Y daremos mucho fruto. Y el Padre se glorificará en el fruto que nosotros daremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Y al final, el paralítico entró al templo por la puerta, esa puerta llamada la Hermosa. Entró por esa puerta y entró alabando y dando gloria a Dios. Cuando recibió el amor de Dios por medio de Pedro y de Juan. La mujer samaritana entró al pueblo, entró a Samaria y se convirtió en la primera evangelista en esa ciudad. Siendo mujer, se convirtió en la primera evangelista en ese lugar, de esa ciudad. También, llegado el tiempo, Mefiboset se sentó a la mesa del rey. Y si tú pudieras estar ahí y te preguntaran, ¿quién de estos, quién de los hijos del rey, quién de todos los que están sentados a la mesa del rey es Mefiboset? Tú no pudieras
no pudieras saber quién es, ¿sí? Seguramente buscarías los pies para poder reconocer quién es Mefiboset. Pero Mefiboset está sentado a la mesa del rey. El mantel le cubre sus piernas y él no se ve diferente. Él se ve igual a cualquiera de los otros hijos que están ahí. No podía reconocerlo porque él se ve exactamente igual a los otros hijos. La sangre de Jesús ha cubierto cualquier falta, cualquier error, cualquier defecto. Somos iguales que cualquier otro hijo delante de Dios. Eres amado, eres especial, eres aceptado. Amén. Así que ahí donde estás, vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Padre, por tu provisión. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, nos has provisto. Gracias, Señor, porque tú bendices al dador alegre. Damos con alegría sabiendo que tú tienes el control, que tú tienes cuidado de nosotros y que tú eres el responsable de nuestras vidas, porque hemos creído y confiado en ti. En el nombre de Jesús, amén. Y decimos juntos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de hoy y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí permaneciendo en su amor. Los que así recordamos, los que así lo creemos, decimos amén y amén. Y también hay que recordarlo. Que Dios les bendiga. Quedamos despedidos.